Perú Cultural, Canal Peruano de Cultura presenta a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Tradición titulada El Virrey de la Adivinanza. Crónica de la época del 38º Virrey del Perú. Preguntábamos hace poco tiempo a cierto anciano amigo de nuestro sobre la edad que podría contar una respetable matrona de nuestro conocimiento. Y el buen viejo, que gasta más agallas que un vallenato, nos dijo después de consultar su caja de polvillo: yo le sacaré de curiosidad, señor cronista. Esa señora nació 2 años antes de que se volviera a España el virrey de la adivinanza, con que ajuste usted la cuenta. La respuesta nada tenía de satisfactoria. Porque así sabíamos quién fue el susodicho virrey, como la hora en que el goloso padre Adán dio el primer mordisco a la agridulce manzana del Edén. ¿Y quién era ese señor adivino? Hombre. ¿No lo sabe usted? El virrey Abascal, ese virrey a quien debe Lima su cementerio y la mejor escuela de medicina de América, y bajo cuyo gobierno se recibió la última partida de esclavos africanos, que fueron vendidos a 600 pesos cada uno. Pero por más que interrogamos al setentón nada pudimos sacar en limpio, porque él estaba a obscuras en punto a la adivinanza. Echámonos a tomar lenguas, tarea que nos produjo el resultado que verá el lector, si tiene la paciencia de hacernos compañía hasta el fin de este relato. Y fortúnate de Dios. Cuentan que el asturiano de Fernando de Abascal era en sus verdes años un hidalgo segundón, sin más bienes que su gallarda figura y una rancia ejecutoría que probaba 7 ascendencias de sangre azul, sin mezcla de moro ni judío. Viéndose un día sin blanca y aguijado por la necesidad, entró como dependiente demostrador en una a la sazón famosa hostería de Madrid contigua a la Puerta del Sol, hasta que su buena estrella le deparó conocimiento con un bravo alférez del Real Ejército, apellidado Vallariestra, constante parroquiano de la casa, quien brindó a Fernandico una plaza en el regimiento de Mallorca. El mancebo asió la ocasión por el único pelo de la calva, y después de gruesas penurias y 2 años de soldadesca, consiguió plantarse la jineta. Y tras un gentil sablazo, recibido y devuelto en el campo de batalla de 1775, pasó sin más examen oficial. A contar de aquí, empezó la fortuna a sonreír a don Fernando, tanto que en menos de un lustro ascendió a capitán como una loma. Una tarde en que a inmediaciones de uno de los sitios reales disciplinaba su compañía, acertó a pasar la carroza en que iba de paseo su majestad, y por uno de esos caprichos frecuentes no solo en los monarcas, sino en los gobernantes republicanos, hizo parar el carruaje para ver evolucionar a los soldados. Enseguida mandó llamar al capitán, le preguntó su nombre, y sin más requilorio le ordenó regresar al cuartel y constituirse en arresto. Dábase de calabazadas nuestro protagonista, inquiriendo en su magín la causa que podría haberlo hecho incurrir en el real desagrado. Pero cuanto más se devanaba el caletre, más se perdía en extravagantes conjeturas. Sus camaradas huían de él como de un apestado. ¿Qué cualidad de las almas mezquinas es abandonar al amigo en la hora de la desgracia, viniendo por ende a aumentar su zozobra el aislamiento a que se veía condenado? Pero como no queremos hacer participar al lector de la misma angustia, diremos de una vez que todo ello era una amable chanza del monarca, quien vuelto a Madrid llamó a su secretario, y abocándose con él. ¿Sabes?, le interrogó, si está vacante el mando de algún regimiento. Vuestra Majestad no ha nombrado aún el jefe que ha de mandar, en la campaña del Rosellón, el regimiento de las órdenes militares. Pues extiende un nombramiento de coronel para el capitán de José Fernando de Abascal, y confiérele ese mando. Y su majestad salió dejando caer acontecido a su ministro. Caprichos de esta naturaleza eran sobrado frecuentes en Carlos IV. Paseando una tarde en coche, se encontró detenido por el viático que marchaba a casa de un moribundo. El rey hizo subir en su carroza al sacerdote, y cirio en mano acompañó al sacramento hasta el lecho del enfermo. Era este un abogado en Madraz que, restablecido de su enfermedad, fue destinado por Carlos IV a la audiencia del Cuzco, en donde el zumbón y epigramático pueblo lo bautizó con el apodo del oidor del tabardillo. Sigamos con Abascal. 24 horas después salía de su arresto, rodeado de las felicitaciones de los mismos que poco antes le huían cobardemente.
Solicitó luego una entrevista con su majestad, en la que tras de darle las gracias por sus mercedes, se avanzó a significarle la curiosidad que lo aquejaba de saber lo que motivara su castigo. El rey, sonriendo con aire paternal, le dijo: Ideas, coronel, ideas. Terminada la campaña de Rosellón, en que halló gloriosamente tumba de soldado el comandante en jefe del ejército de Luis de Carvajal y Vargas, conde de la Unión y natural de Lima, fue a Abascal ascendido a brigadier y trasladado a América con el carácter de presidente de la Real Audiencia de Guadalajara. Algunos años permaneció en México de Fernando, sorprendiéndose cada día más del empeño que el rey se tomaba en el adelanto de su carrera. Claro es también que Abascal prestaba importantísimos servicios a la corona. Baste decir que al ser trasladado al Perú con el título de virrey, hizo su entrada en Lima, por retiro del excelentísimo señor de Gabriel de Avilés, a fines de julio de 1806, anunciándose como mariscal de campo, y que 6 años después fue nombrado marqués de la Concordia, en memoria de un regimiento que fundó con este nombre para calmar la tempestad revolucionaria y del que, por más honrarlo, se declaró coronel. Abascal fue, hagámosle justicia, esclarecido militar, hábil político y acertado administrador. Murió en Madrid en 1821, a los 77 años de edad, invistiendo la alta clase de capitán general. Sus armas de familia eran: escudo en cruz, 2 cuarteles en gules con castillo de plata, y 2 en oro, con un lobo de sable pasante. Y ligajes del oficio. Allá por los años de 1815, cuando la popularidad de virrey don José Fernando de Abascal comenzaba a convertirse en humo, cosa en que siempre viene a parar el incienso que se quema a los magnates, tócole a su excelencia asistir a la catedral en compañía del Cabildo, Real Audiencia y miembros de la por entonces magnífica Universidad de San Marcos, para solemnizar una fiesta de tabla. Habíase encargado del sermón un reverendo de la Orden de Predicadores, varón muy entendido en súmbulas, gran comentador de los Santos Padres y sobre cuyo lustroso cerviguillo descansaba el doctoral capeló. Subió su paternidad al sagrado púlpito, ensartó unos cuantos latinajos, y después de media hora en que echó flores por el pico ostentando una erudición indigesta y gerundiana, descendió muy satisfecho entre los murmullos del auditorio. Su excelencia, que tenía la pretensión de hombre entendido y apreciador del talento, no quiso desperdiciar la ocasión que tan a las manos se le presentaba, aunque para sus adentros el único mérito que halló al sermón fue el de la brevedad, en lo cual, según el sentir de muy competentes críticos de esa época, no andaba el señor marqués descaminado. Así es que cuando el predicador se hallaba más embelesado en la sacristía, recibiendo plácemes de sus allegados y aduladores, fue sorprendido por una ayuda de campo del virrey que en nombre de su excelencia le invitaba a comer en palacio. No se lo hizo por cierto repetir el convidado y contestó que, con sacrificios de su modestia, concurriría a la mesa del virrey. Un banquete oficial no era en aquellos tiempos tan expansivo como en nuestros días de congresos constitucionales. Sin embargo, de que ya, por entonces, empezaba la República a sacar los pies del plato y se hablaba muy a las callandas de patria y de libertad. Pero, volviendo a los banquetes, antes de que se me vaya el santo al cielo por echar una mano de político palique, si bien no lucía en ellos la pulcra porcelana, se ostentaba en cambio la deslumbradora vajilla de plata. Y si se desconocía la cocina francesa con todos sus encantos, el gusto gastronómico encontraba mucho de sólido y suculento, y váyase lo uno por lo otro. Nuestro reverendo, que así hilvanaba un sermón como devoraba un pollo en arioli o una sopa teóloga con prosaicas tajadas de tocino, hizo cumplido honor a la mesa de su excelencia. Y aún agregan que se puso un tanto chispo con sendos tragos de Catalán y Valdepeñas, vinos que, sin bautizar, salían de las moriscas cubas que el marqués reservaba para los días de mantel largo, junto con el exquisito y alborotador aguardiente de Motocachi. Terminada la comida, el virrey se asomó al balcón que mira a la calle de los Desamparados, y allí permaneció en sabrosa plática con su comensal hasta la hora del teatro, única distracción que se permitía su excelencia. El fraile, a quien el calorcillo del vino prestaba más locuacidad de la precisa, dio gusto a la lengua, desatándola en bellaquerías que su excelencia tomó por frutos de un ingenio esclarecido.
Ello es que en esa noche el padre obtuvo una pingüe capellanía, con la añadidura de una cruz de brillantes para adorno de su rosario. Y sucesos notables en la época de Abascal. A los 4 meses de instalado en el gobierno don José Fernando de Abascal, y en el mismo día en que se celebraba la inauguración de la Junta Propagadora del Fluido Vacuno, llegó a Lima un propio con pliegues que comunicaban la noticia de la reconquista de Buenos Aires por Liniers. El propio, que se apellidaba Otaiza, hizo el viaje de Buenos Aires a Lima en 33 días, y quedó inutilizado para volver a montar a caballo. El virrey le asignó una pensión vitalicia de 50 pesos. Que lo rápido de tal viaje raya, hoy mismo, en lo maravilloso y hacía al que lo efectuó digno de recompensa. El 1 de diciembre de 1806 se sintió en Lima un temblor que duró 2 minutos y que hizo oscilar las torres de la ciudad. La braveza del mar en el Callao fue tanta, que las olas arrojaron por sobre la barraca del capitán del puerto una ancla que pesaba 30 quintales. Gastáronse 150.000 pesos en reparar las murallas de la ciudad, y 9.000 en construir el arco o portada de maravillas. En 1808 se instaló el Colegio de Abogados y se estrenó el Cementerio General, en cuya fábrica se emplearon 110.000 pesos. 2 años después se inauguró solemnemente el Colegio de San Fernando para los estudiantes de medicina. Entre los acontecimientos notables de los años 1812 y 1813 consignaremos el gran incendio de Guayaquil que destruyó media ciudad, un huracán que arrancó de raíz varios árboles de la Alameda de Lima, terremotos en Ica y Piura y la abolición del Santo Oficio. En octubre de 1807 se vio en Lima un cometa, y en noviembre de 1811 otro que durante 6 meses permaneció visible sin necesidad de telescopio. Los demás sucesos importantes, y no son pocos, de la época de Abascal se relacionan con la guerra de independencia, y exigirían de nosotros un estudio ajeno a la índole de las tradiciones. Que trata del ingenioso medio de que se valió un fraile para obligar al marqués a renunciar el gobierno. El virrey, que se encontraba hacía algún tiempo en lucha abierta con los miembros del cabildo y el alto clero, se burlaba de los pasquines y anónimos que pululaban, no solo en las calles, sino hasta en los corredores de palacio. La grita popular, que amenazaba tomar las serias proporciones de un motín, tampoco le inspiraba temores, porque su excelencia contaba con 2.500 soldados para su resguardo, y con cuerdas nuevas de cáñamo para colgar racimos humanos en una horca. Que Abascal era valiente hasta la temeridad lo comprueba, entre muchas acciones de su vida, la que vamos a apuntar. Hallábase, como buen español, durmiendo siesta en la tarde del 7 de noviembre de 1815 cuando le avisaron que en la plaza de Santa Catalina estaba formado el regimiento de Extremadura en plena rebeldía contra sus jefes, y que la desmoralización se había extendido ya a los cuarteles de húsares y dragones. El virrey montó precipitadamente a caballo, y sin esperar escolta penetró solo en los cuarteles de los sublevados, bastando su presencia y energía para restablecer el orden. Realizada por entonces la independencia de algunas repúblicas americanas, la idea de libertad hacía también su camino en el Perú. Abascal había sofocado la revolución en Tacna y en el Cuzco, y sus esfuerzos por el momento se consagraban a vencerla en el Alto Perú. Mientras él permaneciese al frente del poder juzgaban los patriotas de Lima que era casi imposible salir avante. Felizmente, el premio otorgado por Abascal al molondero predicador vino a sugerir a otro religioso agustino, el padre Molero, hombre de ingenio y de positivo mérito, que sus motivos tendría para sentirse agraviado, la idea salvadora que sin notable escándalo fastidiase a su excelencia obligándole a irse con la música a otra parte. Para ejecutar su plan le fue necesario ganarse al criado en cuya lealtad abrigaba más confianza el virrey, y he aquí cómo se produjo el mayor efecto a que un sermoncillo de mala muerte diera causa. Una mañana, al acercarse el marqués de la Concordia a su mesa de escribir, vio sobre ella 3 saquitos, los que mandó arrojar a la calle después de examinar su contenido. Su excelencia se encolerizó, dio voces borrascosas, castigó criados, y aun es fama que se practicaron 2 o 3 arrestos. La broma probablemente no le había llegado a lo vivo hasta que se repitió a los 15 días.
Entonces no alborotó el cotarro, sino que muy tranquilamente anunció a la Real Audiencia que no sentándole bien los aires de Lima y necesitando su salud de los cuidados de su hija única, la hermosa Ramona Abascal, que recientemente casada con el brigadier Pereira había partido para España, se dignase apoyar la renuncia que iba a dirigir a la corte. En efecto, por el primer galeón que zarpó del Callao para Cádiz envió el consabido memorial, y el 7 de julio de 1816 entregó el mando a su favorito de Joaquín de la Pezuela. Claro, muy claro vio Abascal que la causa de la corona era perdida en el Perú, y como hombre cuerdo prefirió retirarse con todos sus laureles. Él escribió a uno de sus amigos de España estas proféticas palabras. Harto he hecho por atajar el torrente, y no quiero, ante la historia y ante mi rey, cargar con la responsabilidad de que el Perú se pierda para España entre mis manos. Tal vez otro logre lo que yo no me siento con fuerzas para alcanzar. La honradez política de Abascal y su lealtad al monarca superan a todo elogio. Una espléndida prueba de esto son las siguientes líneas, que transcribimos de su biógrafo de José Antonio de la Valle. España, invadida por las huestes de Napoleón, veía atónita los sucesos del Escorial, el viaje a Bayona y la prisión de Valencey, e indignada de tanta audacia, levantábase contra el usurpador. Pero con la prisión del rey se había perdido el centro de gravedad en la vasta monarquía de Fernando VII. Y las provincias americanas, aunque tímidamente aún, comenzaban a manifestar sus deseos de separarse de una corona que moralmente no existía ya. Dicen que en Lima se le instó a Abascal para que colocase sobre sus sienes la corona de los incas. Asegúrase que Carlos IV le ordenó que no obedeciese a su hijo. Que José Bonaparte le brindó honores, y que Carlota, la princesa del Brasil, le dio sus plenos poderes. El noble anciano no se dejó deslumbrar por el brillo de una corona. Con las lágrimas en los ojos cerró los oídos a la voz del que ya no era su rey. Despreció indignado los ofrecimientos del invasor de su patria, y llamó respetuosamente a su deber a la hermana de Fernando. La población de Lima esperaba con la mayor ansiedad el día destinado para jurar a Fernando VII. Pues nadie ignoraba las encontradas intrigas que rodeaban a Abascal, la gratitud que éste tenía a Carlos IV y la amistad que lo unía de Godoy. El anhelo general en Lima era la independencia bajo el reinado de Abascal. Nobleza, clero, ejército y pueblo lo deseaban, y lo esperaban. Las tropas formadas en la plaza, el pueblo apiñado en las calles, las corporaciones reunidas en palacio aguardaban una palabra. Abascal, en su gabinete, era vivamente instado por sus amigos. Hombre al fin, sus ojos se deslumbraron con el esplendor del trono, y dicen que vaciló un momento. Pero volviendo luego en sí, tomó su sombrero y salió con reposado continente al balcón de palacio, y todos le escucharon atónitos hacer la solemne proclamación de Fernando VII y prestar juramento al nuevo rey. Un grito inmenso de admiración y entusiasmo acogió sus palabras, y el rostro del anciano se dilató con el placer que causa la conciencia del deber cumplido. Placer tanto más intenso cuanto más doloroso ha sido vencer, para alcanzarlo, la flaca naturaleza de la humanidad. La curiosidad se pena. Ahora saquemos del limbo al lector. El contenido de los saquitos que tan gran resultado produjeron era: Sal Abascal. Sin consultar brujas descifró su excelencia esta charada en acción. Sopla, vivo te lo doy, y si muerto me lo das, tú me lo pagarás. He aquí por qué tomó el tole para España el excelentísimo señor D. José Fernando de Abascal y por qué es llamado el virrey del acertijo.